Amigos, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares y compartir con nosotros una hora de nuestro programa Camino a la Verdad, que siempre lo hacemos con ese esfuerzo, ese cariño y esa entrega para dejar lo mejor de la información y todos aquellos datos y noticias que son realmente interesantes para vuestro conocimiento. Para comenzar el día de hoy lo dejamos con el pensamiento que le hemos preparado. Bueno, como ustedes han podido apreciar, el pensamiento del día de hoy es muy sintético, muy simple, pero muy profundo, ¿no? Séneca nos deja un pensamiento en el cual dice: no nací en un país remoto, mi patria es el mundo entero. Esta es una expresión muy bonita, ¿no? Y estamos hablando pues de muchísimos años atrás, y que ya este caballero pensaba, como yo siempre digo, yo no pienso como peruano, ni como chalaco porque soy del Callao, ni siquiera como cusqueño de corazón, yo pienso como terrícola. Y ese es mi pensamiento y así va a ser. Y ese es el pensamiento al cual todos debemos de ir, porque al no estar pensando como terrícolas o como parte del mundo entero, como dice Séneca, estamos dejando de apreciar la realidad de nuestro planeta. Estamos dejando de lado cómo compartir y convivir de una manera equilibrada y armónica con nuestro planeta Tierra. Por eso que lo estamos depredando, estamos pisoteando el planeta, estamos ya alterando todos los ecosistemas, estamos alterando la propia existencia de nosotros y estamos llevando al peligro probablemente de la extinción del ser humano. Entonces ahora nosotros tenemos que cambiar ese pensamiento, y Séneca nos deja bien claro: mi patria es el mundo entero. Yo digo, yo no soy peruano, sino soy terrícola. Entonces, vayamos hacia ese cambio de pensamiento. Es un cambio de esquema mental, y de esa manera nosotros vamos a amar nuestro planeta y a respetar a nuestro prójimo y amar nuestra madre naturaleza y todo nuestro entorno, todo lo que nos rodea. Vamos a tratar de cuidarlo porque este es nuestro hábitat, este es nuestro país, el planeta Tierra. Y si nosotros no lo cuidamos, no van a venir pues los llamados seres extraterrestres o lo que sea, o quien sea, fuera de este planeta a tratar de cuidarnos. Quizás puedan venir a tratar de ordenarnos un poquito en este tremendo desorden que andamos y en este materialismo tan excesivo. Yo entiendo de que la parte económica es importante para poder vivir de acuerdo al sistema que nos han planteado, nos han implantado en este planeta. Entonces tenemos que vivir dentro del sistema, pero eso no implica de que nosotros no estemos atentos de cuidar nuestro hábitat y nuestro medio. Respetemos nuestro planeta, amigos. Pensemos de que nosotros tenemos que vivir un buen trecho en este planeta. Y como dice un pensamiento por ahí, dice: si has venido a este planeta, cuando te vayas, deja lo mejor de lo que lo encontraste. Entonces hay que dejarlo un poquito mejor y no peor. Sabemos perfectamente, por los datos que tenemos y por lo que hemos hablado constante y de una manera muy significativa en este programa, referente a la realidad de nuestro planeta. Estamos en una crisis tremenda donde ya la cuestión climática, atmosférica es irreversible. Entonces al menos
tratemos de no añadirle una roca más a este gran problema y tratemos de, al menos el tiempo que nos toque vivir en nuestro planeta Tierra, cuidarlo un poquitín, ¿no? Por el bien de nosotros y de la humanidad que viene después de nosotros, porque esta humanidad que viene después de nosotros, si bien es cierto, va a tener una tremenda tecnología, probablemente vamos a superar lo que tenemos hoy día, pero también va a enfrentar problemas muy, pero muy serios, ¿no? Ya lo estamos enfrentando nosotros, recién estamos casi en estas eras apocalípticas, como le llaman, en estas eras donde no solamente los libros ancestrales han tomado en cuenta de lo que puede suceder sin ser pitonizos, simplemente quizás con algún conocimiento de lo que sucede más allá de estas fronteras terrenales y el estudio de lo que le rodea por alguna tecnología que quizás han tenido en aquel entonces. A nosotros nos toca aportar algo favorable para este planeta y pensemos, amigos, en cambiar un poquito ese esquema mental. No pensemos solamente en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra loseta o mayólica, ¿no? Pensemos en este planeta que es nuestro hábitat y es nuestro, como yo le llamo, nuestro amado planeta Tierra, que hay que velar por él. Séneca fue un tremendo tipo que no solamente volcó su capacidad a la parte política, porque fue un tremendo político, ¿no? Sino a la parte filosófica y espiritual. Entonces aquí nos damos cuenta de que este hombre que, fíjense, su verdadero nombre fue Lucio Anneo Séneca, ¿no? Llamado Séneca el Joven, nació en Córdoba 4 antes de Cristo y murió en Roma en 65 después de Cristo. Fue un filósofo, político, orador y escritor romano, conocido por sus obras de carácter moralista. Fue cuestor, fue pretor y senador del Imperio Romano durante los gobiernos de Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, además de ministro, tutor y consejero del emperador Nerón. Como le decía, él destacó tanto como un pensador y como un intelectual, así como un político. Este fue el señor Lucio Anneo Séneca. Bueno, así como él, fíjese, estamos hablando de ¿cuánto? De 65 después de Cristo que falleció, que murió él, ¿no? Y ya él pensaba como su país, Roma, no era su país, sino él era su patria era el mundo entero. Fíjense, por eso es que el Imperio Romano logró quizás tanto desarrollo y tanto avance y fue un poder de poderes en la historia de la humanidad. Gracias a estos hombres pensantes, gracias a estos personajes como Séneca, que no pensaba él como romano, pensaba como terrícola, y gracias a eso él tenía abarcado un pensamiento muy grande, y quizás ese nivel de pensamiento lo llevó a manejar un poder tan grandioso como el Imperio Romano, y fue asesor de casi todos los líderes romanos. Entonces hay que pensar así para poder tener un desarrollo mucho mejor. Si los peruanos pensáramos así, quizás el Perú estuviera en otro sitial, y puede estarlo en la medida que nosotros como peruanos cambiemos el estado mental y que pensemos de que el Perú es una parte de este maravilloso y lindo planeta llamado Tierra, al cual le merecemos nuestra existencia también, porque si en él, de dónde comemos, dónde habitamos, dónde tuviéramos esta maravilla de existencia que desgraciadamente la mano del humano la está maltratando. Así que mantengamos un poquito ese concepto mental para poder agrandarnos un poco en nuestro estado de existencia terrena, queridos amigos. Hoy le hemos preparado un programa bastante nutrido para ustedes y esperamos que sea de vuestro agrado. Fíjense, tenemos una situación bastante crítica ya sobre la alimentación humana. La organización norteamericana ha dado la campanita de alerta, de que el pescado está contaminado. Vamos a hablar sobre este tema que es bien, pero bien delicado y que nos está estrechando un poquito nuestro hábitat de nuestro planeta. Durante las festividades de Año Nuevo, un buen amigo mío y hermano espiritual, Danilo Santamaría, limeño de corazón, él ha tomado unas fotos de un objeto volador no identificado justo
a las 12 de la noche en una playa del sur de Lima, y ha tenido la gentileza de proporcionarnos a mí y a nuestro programa Camino a la Verdad las fotos que él ha tomado. Y vamos a comentar estas fotos porque son bien interesantes, ¿no? Es un caso bastante interesante que vamos a tratar de explicarle un poquito los detalles de estas fotos que sí son sorprendentes. Y guardamos otras fotos para la próxima semana que han sido tomadas en California, Estados Unidos, exactamente por mi hijo, y él me las ha enviado, que ahí las tengo, y las voy a pasar la próxima semana porque hoy tenemos el privilegio de tener a un tremendo amigo y caballero de gran conocimiento que nos va a acompañar en una entrevista, Francisco Bartra, este tremendo físico peruano que tiene unas ideas muy interesantes, y vamos a compartir hoy día una idea muy centrada, que la estrella de Belén pues simple y llanamente no fue una estrella, sino fue un ovni, un objeto volador no identificado. Y Francisco tiene y trae a este programa su sustento que vamos a compartir con ustedes, que es muy interesante. Así que llamen a la familia, a los amigos, a los hijos, para que se sienten un ratito y puedan compartir con nosotros este programa y esta entrevista. Vamos a hablar también sobre el problema que hay en Norteamérica, Estados Unidos, sobre el vórtice de hielo que se ha presentado en este país. Es realmente alarmante lo que está pasando en Norteamérica, y yo leí un comentario por ahí que después se los voy a hacer, que me causó un poquito de risa, ¿no? Pero de todas maneras, de repente es algo cierto. Vamos a hablar también sobre la llamarada solar. Hace un par de días ha habido una tremenda explosión solar justo en un punto donde direcciona hacia nuestro planeta Tierra, y el día jueves ha llegado ya esa onda del Sol hacia nosotros y ha chocado la megatosfera planetaria, y vamos a comentar sobre esto, ¿no? Bueno, amigos, comenzando ya al desarrollo de nuestro programa, que lo vamos a acelerar un poquitín para poder tener todo el tiempo disponible para compartirlo con Francisco. El pescado es uno de los principales alimentos de los seres humanos y del cual dependemos para nuestro ciclo de vida y de existencia, pero hay un problema. La FDA, que es la entidad norteamericana que rige pues todos estos lineamientos de la alimentación, ha dado una campana de alerta que el pescado está contaminado, y nada menos que con mercurio, ¿no? Contaminado con mercurio. Y el mercurio es un producto que, si uno lo ingiere, pues puede traer problemas mentales, o sea, puede perder uno la memoria y puede afectar mucho al cerebro y al organismo del ser humano. Ahora, esta alerta la ha dado la FDA, pero lo curioso es que también dice, bueno, ustedes no pueden comer pescado, pero van a comer tantos gramos de y 2 veces al mes. O sea, para mí es algo tirado de los pelos, ¿no? Si está contaminado y se acabó. Yo no voy a decir, este pescado está bueno y este sí lo puedes comer, estando en las mismas aguas y quizás a los mismos niveles de altitud en la profundidad marina. Pero fíjense, es bien alarmante lo que ha dicho la FDA. La FDA elabora una lista de pescados con alto contenido de mercurio, compuestos de elementos importantes como el omega 3, la vitamina B y las proteínas magras. Sin embargo, también pueden contener algunos contaminantes poco saludables como el mercurio. O sea, el pescado, por un lado, es muy beneficioso, es tremendamente beneficioso para el humano, pero en las condiciones en que se encuentra el día de hoy, pues ya vamos a tener la obligación de retirar un poquito de nuestro menú esos riquísimos ceviches, esos filetes de pescado, etcétera, ¿no? Ahora, este elemento tóxico presente en el pescado, nos estamos refiriendo nuevamente al mercurio, a causa de la contaminación del agua, pueden afectar al desarrollo cerebral y al sistema nervioso de quienes los consumen. Esta realidad causa preocupación en las mujeres gestantes principalmente, que ven en este alimento una fuente importante de nutrientes para el crecimiento y desarrollo de sus bebés. Con el fin de orientar a los grupos más vulnerables, la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos de Norteamérica, FDA por sus siglas en inglés,
que significan Food and Drug Agency, ha publicado unas directrices para niños y mujeres embarazadas y para las que intentan entrar en proceso de gestación. Inclusive las relaciones de peces no aptos para el consumo y otros que sí se pueden consumir, pero atendiendo a ciertos gramos por mes y cuántas raciones deben ingerir. Esto a mí realmente me parece, como le decía, un poco chistoso, porque si el mar está contaminado y los peces están contaminados, y esto ya no es solamente por el efecto de Fukushima, que hemos hablado otras veces de la central atómica que está derramando 300 toneladas de agua tóxica diario al océano, y aparte de las piscinas que se están desparramando por las partes de abajo, no solamente es eso, hay todo lo que botamos y tiramos al mar, los desechos de las minerías, nosotros mismos los seres humanos que tiramos tanta basura al mar, ¿no? A través de los desagües, los desfogues de los desagües. Entonces, somos 7.000 millones que estamos infectando el océano y la vida marina, y eso es un boomerang que nos está tirando encima de la cabeza. Ya la FDA dio la alarma. Entonces a mí me encanta el pescado, yo soy del Callao, me encanta el ceviche, la parihuela, la jalea, me encanta, y me da mucha pena que ya voy a tener que eliminar de mi alimento que sustenta mi vida y mis gustos el pescado, porque a este paso nuestro proceso alimenticio se está estrechando, nos están acorralando a tener que alimentarnos de qué, ¿no? Si los vegetales y todo lo que hay en la agricultura está a base de pesticidas, ahora los peces que están contaminados, el aire que está malo, entonces ¿a dónde vamos a ir a parar? Por eso yo les decía, preparémonos para lo que se está viniendo, y ya estamos encima de eso de que se está viniendo, ya está acá. Tanto el clima como la alimentación va a ser, y el agua, el líquido elemento, va a ser un problema muy crucial dentro de poco. Y esto no es alarmar a la población, sino simplemente decirle, amigos, miren lo que se está viniendo, miren en qué estamos, así que tomen sus medidas, tienen que buscar suplementos alimenticios para que puedan soportar el embate de la naturaleza, los cambios climáticos, el efecto del UV que afecta a nuestro sistema orgánico, afecta a la vitamina B, ya lo hemos explicado. Entonces hay que prepararse para estos momentos difíciles, porque no solamente es el cambio climático, no solamente es las tormentas solares, sino que ahora es que nuestro planeta está siendo infectado de una manera gravísima por todos los contaminantes que existen. Y ahora el mercurio saltó, como dice un amigo por ahí, saltó el peine, ¿no? Ya el mercurio está infectado en los peces. Entonces, es una pena esto, ¿no? Porque hay mucha gente de las costas, en el Callao, en mi Callao querido, la gente se alimenta de pescado, en las serranías, en las lagunas también se alimentan de peces. Entonces, estamos en un momento crítico y hay que comenzar a generar una nueva acción mental para direccionar nuestro proceso alimenticio de una manera diferente. Vamos a tener que alimentarnos diferente. Eso es un hecho rotundo y contundente. Tenemos que aprender a alimentarnos de una manera diferente, a cargar más las proteínas, a bloquear un poco los carbohidratos, a tratar de consumir mayores vegetales, mayores frutas, a tomar mucha agua, a eliminar las sodas, las gaseosas, porque eso también afecta al organismo. Entonces ahora tenemos que pensar cómo nosotros vamos a enfrentar a esta nueva vida que se nos está presentando, porque es una nueva manera de vivir. Le vuelvo a repetir, tenemos que ya pensar diferente, cambiar el chip, porque las cosas están ya encima. No es para mañana ni para pasado. Ya estamos, amigos, viviendo estos momentos. Y nosotros, de que hemos abierto este programa hace un poco más de un año atrás, venimos advirtiendo lo mismo. Va a haber muchos cambios drásticos en la existencia humana. La atmósfera, el clima, el sol van a afectarnos, y la parte alimenticia también se va a deteriorar. Porque al haber un calentamiento en nuestro planeta, las aguas de los mares, de los océanos, los ríos, las lagunas se van a calentar. Por lo tanto, los peces que habitan ahí no están acostumbrados a esas temperaturas, o van a morir o van a desaparecer para otro lado. Así de simple. Y lo mismo, la flora y fauna del planeta Tierra tiene que cambiar por este efecto. Y el humano, con mucho mayor razón, su campo electromagnético está variando, al variar el campo electromagnético solar, que nos estamos afectando. Entonces, hay muchas cosas que están ahí puestas sobre la mesa y que no se están viendo. Entonces, yo los invito a que
se pongan a pensar un poquitín en este nuevo esquema de vida que se nos está presentando y que tenemos obligatorio y necesariamente que afrontar. Bueno, ahí los dejo para que piensen y mediten un poquito. No es cosa de broma, ni que a Dante se le ocurre, ni que queremos decirlo. Las cosas están en la mesa puestas. Nosotros hablamos con la verdad en este programa, tratamos de acercarnos un poquito a ese título de camino a la verdad, buscar la verdad, y eso es lo que le volcamos a ustedes. Quizás algunas autoridades no dicen, no hablan de esta situación, pero nosotros sí, gracias a la libertad que nos dan los directores, los directivos de este prestigioso canal, tenemos la posibilidad de hablar aquellas cosas que no las hablan por otros lados. Y eso quiero agradecerlo con un paréntesis muy grande al señor Alosilla, a su digna familia y a este prestigioso canal. Bueno amigos, cambiando de tema ahora vamos a hablar sobre un ovni que fotografió un buen amigo mío, Danilo Santamaría. Danilo, si nos está viendo, un fuerte abrazo, mi hermano, y te agradezco por estas fotos que nos has enviado. Bueno, resulta que Danilo estuvo pasando el día de Año Nuevo en una playa en el sur de Lima, ¿no? Vamos a pasar primero las fotos normales que tomó y después vamos a pasar las fotos en zoom, ¿no? Para que ustedes la vean. Vamos a mostrarles, Vitorino, por favor, las fotos normales, las primeras fotos. Esas son las fotos normales que Danilo tomó en una playa del sur, que vamos a tratar de describirla un poquito. Ahí tienen el cursor que está señalando una luz extraña que hay en el cielo. Bueno, Danilo me escribió y en algún momento vamos a tenerlo en directo para que él mismo nos cuente personalmente, de repente vía Skype, cómo pasó esto, ¿no? Pero me escribió todo un speech referente a esto que estamos viendo ahorita. Siendo entre las 0.30 y la 1 horas del 1 de enero, dice él que estábamos celebrando el Año Nuevo en el kilómetro 70 al sur de Lima, en la playa de Puerto Nuevo. Este lugar queda exactamente a 10 kilómetros del pueblo de Chilca. Desde las 0 horas del 1 estaban en todo su apogeo los juegos pirotécnicos. Estábamos ubicados en la línea recta a 150 metros del mar y estos juegos artificiales se desarrollaban al lado izquierdo de nuestra posición en la playa Las Lagunas. De repente noté sobre el lado derecho una luz brillante, que es la que estamos viendo ahí, que se desplazaba lentamente en el margen derecho. Un amigo me pasó la voz y me dijo, ¿sabes qué? Tómale una foto del objeto. En ese momento desapareció, justo cuando estaban ellos comentando. Ya que no tenía la cámara conmigo, fui a traerla por si volviera a avistarlo. Y apareció nuevamente a media altura en un ángulo de 45 grados. En el horizonte, por supuesto, ¿no? Y logré tomar la foto. La noche estaba oscura y sin estrellas. Realmente en la pantalla no se podía ver nada, casi la borró y volvió a desaparecer. A los pocos minutos volvió a aparecer, pero casi sobre nuestras cabezas a gran altura, y se veía un punto de luz que se mantuvo como 15 minutos, luego desapareció. Pensé que no había podido captarla, pero al bajarla a mi PC aparecieron las fotos de dos objetos bastante claras. Me dice él también que es importante mencionar que en el pueblo de Chilca tengo un amigo en especial. Ahora les voy a comentar sobre este amigo en especial que tiene Danilo en Chilca. Estas son ya las fotos con zoom. Miren el objeto, es un objeto realmente. Aquí no es nada, no es una estrella, no es un globo aerostático, no, es un objeto con una luz extraña alrededor. Y está clarísimo. Ahora, esta es una explicación un poco difícil que le puedo dar, pero normalmente estos objetos guardan una energía propia, ¿no? Estos ovnis, objetos voladores no identificados. Y ya no estamos hablando de una nave terrícola, un avión o un helicóptero, no, esta es una nave no humana, no terrícola. Entonces, este objeto tiene una energía propia y probablemente alrededor de este objeto ellos mismos crean un campo magnético, ¿no? Algo como para desgravitarse, porque eso les permite desplazarse a grandes distancias y les permite quizás, probablemente, atravesar dimensiones. Algo así como el campo protector que tiene el planeta, la megatosfera, que no
Nadie lo ve, pero ahí está, ¿no? Y es atravesable, uno puede pasar por él. Es igualito este campo magnético que generan ellos, un campo extraño que quizás nuestra tecnología no alcanza hasta ahorita a desarrollar este sistema que tienen tecnológico ellos. Pero es lo que con el impacto de la atmósfera terráquea genera pues estas tonalidades de luces un poco extrañas. No es la primera vez que yo veo objetos de este tipo. He tenido la oportunidad de ver objetos no con el ojo físico, sino en unas fotografías que me las han presentado en alguna oportunidad en el extranjero, con lentes de gran alcance, fuera del alcance visual del humano, y son igualitas a estas que Danilo ha tenido la oportunidad de fotografiar en la playa del sur del Perú, ¿no? Ahora, él tiene un amigo en Chilca, al cual yo también lo conozco, fuimos con él en una oportunidad, porque con Danilo hemos recorrido muchas de estas experiencias de fenomenología ovni y paranormales. Él me dice que, vamos a hablar de este amigo, que un día pernoctamos en la casa de un pequeño hostal y nos comentó que en esa zona no era nada raro ver personas y luces que aparecían y desaparecían. Estamos hablando de Chilca específicamente. Tanto que ya estaban acostumbrados a ver esta clase de fenomenología y que ya no se sentían ningún temor, inclusive que habían recibido visitas en ese hostal extrañas de seres con apariencia netamente humana que después de tomar un mate o té salían del hostal, y al tratar de verlos a dónde se dirigían ya no estaban. Inclusive en una oportunidad le habían comentado a estas personas del hostal que estos seres extraños que tenían una base en la playa de Chilca. Ahora, no estamos hablando de una base física que está en las orillas, porque esa playa está llena de farallones y de grandes rocas y cuevas, ¿no? Entonces ahí no va a haber una base militar o una base visible. Él se refería a una base subterránea en el mar de Chilca. Y yo he tenido la oportunidad de estar en Chilca muchas veces, muchísimas veces, y donde hemos visto entrar y salir naves de la playa, del mar, ¿no? Entonces, y naves no terrícolas, porque eran circulares, largas, de diferentes formas y tamaños. Lo curioso es que mantienen la misma velocidad al ingresar al mar, ni siquiera bajan la velocidad como para frenarse, no, vencen leyes físicas probablemente de una manera muy fácil y sencilla, ¿no? Por su protección que tienen como aparato, digamos, este es el aparato, ¿no? Y alrededor tienen una protección, tienen probablemente algún sistema, pienso yo, de gravitacional que les permite moverse con mucha facilidad, o algún campo electromagnético que también les permite moverse, porque ellos vencen leyes físicas, entran al agua, entran a los volcanes, atraviesan la atmósfera con facilidad, van y vienen, suben, bajan, van a la luna, se acercan al sol. Entonces, cosas que son un poquito tirar los pelos para nosotros como terrícolas dentro de la tecnología que conocemos, ¿no? Ellos nos llevan años de existencia adelante y por lo tanto su tecnología es tremendamente avanzada, ¿no? Ahora, una de las cosas interesantes que se me ocurrieron por ahí a mí también fue que una vez conversando con una persona, que no me acuerdo qué persona, pero fue en Centroamérica, y yo les dije, oye, estábamos hablando de los ovnis, ¿por qué no los ven? ¿Por qué sí se ven? ¿Por qué no se ven? ¿Cuándo se pueden ver? ¿Cuándo no se pueden ver? Etcétera. Y salió la conversación esto, me dijo, hubo una historia dentro de la historia de los mayas, ¿no? Que cuando los españoles, ¿no? Cortés, estos asaltantes llegaron a Centroamérica, llegaron en barcos, pero, oh maravilla, los centroamericanos no vieron los barcos, sino solamente vieron a los que bajaron y aparentemente venían caminando sobre las aguas, pero no fue así, ¿no? Y la historia cuenta eso, que para los indígenas de aquella época, esta gente caminaba sobre las aguas y se acercaban, pero no fue así. Lo que pasa es que nuestra mente tiene un programa y estamos programados mentalmente a ver lo que quieren que veamos que se vea. Entonces, los mayas no tenían el concepto de lo que era un barco, ni nunca en su vida lo habían visto, por lo tanto no lo vieron en su estado mental, y vieron solamente a los hombres que bajaban estos blancos altos españoles, ¿no? Y creían que eran los dioses, ¿no? El dios Cuculcán,
el dios cualquiera de los dioses que se les aparecía a ellos. Y por eso les rindieron pleitesía y le pusieron todo en bandeja de oro, ¿no? Eso puede ser una respuesta de lo que no vemos los ovnis. No lo vemos porque no está en nuestra acción mental, no está en nuestra programación. Entonces, estos programas que damos el alcance de la presencia de la fenomenología ovni y estos conversatorios y estas apariciones están generando en el humano ya un estado mental diferente, de tal forma que ya lo tenemos programado y va a ser mucho más fácil captarlos en el camino. Así que tomen conciencia de eso también, que eso le va a dar un pie para que la fenomenología ovni pueda ser observada. En la novedad de la semana, amigos, vamos a hablar sobre dos temas que para mí me parecen los más saltantes, ¿no?, de esta semana: el vórtice polar que congela a Estados Unidos de Norteamérica y las llamaradas solares que el día de ayer ya llegaron a nuestro planeta Tierra. Ha sido una llamarada muy fuerte. Este vórtice polar que afecta a gran parte de Estados Unidos no es solo otra temperatura invernal, ojo con esto, no es algo normal y usual. Es la más fría en 20 años en muchas zonas y está rompiendo récords extraordinarios, ¿no? Ya el récord Guinness quedó chico con esto. Ciudades del centro y sur de Estados Unidos registran temperaturas más frías que Alaska y Moscú. Las regiones del noroeste registran temperaturas de menos 28 grados Celsius, con sensación térmica de menos 45 a 50 grados. Esto es terrible, verdaderamente. Con lo que salir a las calles se vuelve muy, pero muy peligroso, porque las orejas se desarman, la nariz, los cartílagos, las manos se pueden quebrar, etcétera. A estas temperaturas la piel se congela en solo, fíjense ustedes, 5 minutos. Han habido más de 1.300 vuelos cancelados, escuelas cerradas, pérdida del fluido eléctrico, lo cual hace más crítica la situación en Norteamérica. Bueno, esta semana ya va a calmar esta situación, pero de todas maneras las zonas gélidas, como las que están observando, se van a mantener porque los deshielos demoran, ¿no? La gente en Norteamérica va a tener que seguir soportando unos días más, o quizás un par de semanas más, estas zonas frías, pero ya no con tan bajas temperaturas que ha paralizado prácticamente la zona sur, centro y sur de Norteamérica. Es terrible. Esta es muestra del cambio climático, definitivamente. Nuestro planeta ya está en esta afectación climática extrema, anunciada por científicos, por el secretario general de la ONU y por este canal, anunciado desde hace más de 1 año y medio atrás. Bueno, amigos, así que hay que abrocharse los cinturones porque se vienen cosas muy, pero muy bravas climáticas para el planeta de aquí en adelante. Hay una gran llamarada solar que ha hecho actividad en nuestro astro rey, ¿no? Es una gran llamarada solar de clasificación X1.2, que es una tormenta, causó una tormenta geomagnética que impactó la Tierra este jueves 9 de enero del 2014 y se espera que provoque espectaculares auroras boreales. Según la NOAA, los efectos de esta nube de plasma solar podría prolongarse hasta el sábado 11. La velocidad del viento solar alrededor de la Tierra podría alcanzar los 700 kilómetros por segundo. Ahí en la foto que están viendo ahorita, están viendo ustedes el planeta Tierra y más o menos las manchas que ven en la parte superior tienen la dimensión casi exacta de lo que son, que más o menos son 3 a 4 veces más grandes que el planeta Tierra. Y esa eyección de masa coronal está trasladándose en el espacio y es la que impactó a nuestro planeta. Ahora, esta gigantesca eyección de masa coronal surgió el pasado lunes de una mancha solar de gran actividad magnética ubicada en una zona conocida como AR 1944 o 1944. Esta llamarada solar es una de las más grandes que se han visto en los últimos 10 años. Mide aproximadamente unos 200.000 kilómetros de ancho y cuyo núcleo podría tragarse 3 planetas del tamaño de la Tierra. Así de fácil.
Ahora, los científicos no prevén mayores consecuencias en este choque de las partículas magnéticas solares con la de la Tierra, con la atmósfera de la Tierra. Entonces no hay de qué preocuparse según lo que dicen, pero según las estadísticas que nosotros tenemos, normalmente cuando hay una eyección de masa coronal y que está el planeta Tierra en el camino y nos afecta a las tormentas solares, no solamente provocan esas magníficas auroras boreales, sino que están provocando terremotos, están provocando activaciones de volcanes, están provocando cambios climáticos extremos también. Entonces los científicos aquí me parece que están guardando bajo la manga lo que podría suceder en nuestro planeta en estos días. Así que si hoy o mañana o pasado existe, por ahí se presenta un sismo de categoría un poquito elevada, vamos a acordarnos de este programa, de que de eso se trató. Ojalá no sea así por el bien de nuestra humanidad, pero las zonas sísmicas de nuestro territorio peruano deben tener un poquito de cuidado en estos días subsiguientes. Bueno, estas son las novedades más saltantes, amigos, que hemos tocado de la semana, porque también ha habido sismos en Chile, que se sigue moviendo muy constante el suelo del norte de Chile, que está cerca a nuestro país, el Perú. Inundaciones en otras partes del planeta, que son cosas que ya se están frecuentando muchísimo. Vamos a pasar ahora, amigos, a nuestra entrevista el día de hoy, con nuestro entrevistado, el señor Francisco Bartra, quien es un físico muy connotado peruano y que tenemos siempre el privilegio de tenerlo de cuando en cuando por aquí, a Francisco, y que vamos a comentar el día de hoy sobre la estrella de Belén, si se trató de una estrella o no. Parece que no es así y se trató de un ovni. Francisco, ¿cómo te va? Bienvenido. Buenos días, Dante. Muchas gracias por invitarme. Buenos días, amigos televidentes. Les traemos información bien estudiada, bien analizada sobre este fenómeno que aparece en el capítulo 2 del libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, donde se habla de un fenómeno luminoso que guió a unos astrólogos desde una zona de Persia, más o menos unos 1000 kilómetros de distancia de Jerusalén, hasta Jerusalén. Y después los terminó de guiar hasta Belén, la ciudad donde nació Jesús el Cristo. Bueno, la mayoría de los expertos en astronomía y los que han estudiado este tema siempre lo han asociado con un fenómeno astronómico, pero han cometido varios errores que nosotros vamos a destacar en esta entrevista el día de hoy. En primer lugar, la palabra estrella viene del latín stellum, que significa resplandor, de tal manera de que un resplandor a nivel de la superficie de la Tierra también para los antiguos era un stellum, de tal manera de que los estudiosos se olvidaron que hay que entender en qué idioma hablan los antiguos y en qué forma ha sido escrita la Biblia para poder ubicarnos. Cuando yo me di cuenta de que la palabra estrella era un stellum, un destello, inmediatamente dije, esto hay que analizarlo con más cuidado. Y me dediqué primero a familiarizarme con la manera de hablar, la manera de pensar de los antiguos que escribieron estos documentos. Y así me pude dar cuenta de que hay muchísimas cosas que cuando se toman como si fuera una traducción literal a nuestro tiempo, se entienden totalmente mal. Ya en una ocasión mencioné que el calendario de los hebreos es un calendario solilunar y empieza la cuenta del día a las 6 de la tarde del día anterior. Si no sabemos eso, no vamos a poder entender absolutamente nada del lenguaje que está en la Biblia. Y así hay muchísimas cosas
que yo me he dedicado más de 40 años a investigar en este libro fabuloso que es la Biblia. Francisco, una preguntita. ¿Los Reyes Magos entonces no eran magos o sí eran magos? No eran magos. ¿Cuál es la traducción? La palabra en griego que se usa en la versión griega del Nuevo Testamento, la palabra es magoi. Y cuando vemos la traducción directa al griego, al castellano, del griego al castellano, nos encontramos con una sorpresa. Significa astrólogo o astrónomo antiguo. De tal manera que ahí ya hay una primera cosa que tenemos que corregir. Y siempre se nos ha hablado de 3 reyes, no se menciona de 3 personas en el documento bíblico, y que eran unos hombres fabulosos o con mucha riqueza, y no es así. O sea, en buena cuenta ellos eran los Reyes Magos, no eran magos ni eran reyes, sino eran astrónomos o astrólogos, sí, de aquella época. Así es. Y eso, la estrella o la supuesta estrella fue la que los llevó de la mano a seguir el camino y el recorrido hacia un lugar determinado. Así es. Justo vamos a analizar que eso no pudo hacerlo un fenómeno astronómico, y tuvo que ser un fenómeno que no es natural. A ver, explícanos esa parte. A ver. Sí. ¿Se puede leer claro, el claro texto? Que sí, claro que sí. Ya, voy a leer el texto del Evangelio de Mateo en una traducción corriente de alguna Biblia conocida. Es el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, versos del 1 al 12, y dice así: nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos, hay que entender ahora astrólogos, que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. En oyéndolo, el rey Herodes se turbó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y por ellos trataba de averiguar el lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que será pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos, a los astrólogos, y por sus datos averiguó el tiempo de la aparición de la estrella. Después los puso en camino de Belén diciéndoles: id e informaros bien sobre ese niño, y cuando le encontréis, comunicádmelo para ir también yo a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en marcha, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, le adoraron. Luego abrieron cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Después, avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Bueno, ahí habla claramente que llegó la luz y se detuvo, ¿no? Entonces no puede haber sido una estrella porque la estrella no se detiene. Así es. Si la Tierra está girando alrededor del Sol y del firmamento, quiere decir de que esto tenía que seguir su curso, no detenerse. Claro. Entonces ahí descartado que era una estrella. Sí, por la parte astrológica. Pero se puede descartar con más peso de razonamiento. Claro. Resulta que cuando nosotros miramos una estrella o cualquier fenómeno astronómico, que podría ser un cometa, una supernova o algo por el estilo, sigue el movimiento aparente del cielo con respecto a la Tierra, un movimiento relativo debido a la rotación de la Tierra. Y siempre siguen el camino de la eclíptica, por donde están también transitando los planetas, la Luna y aparentemente el Sol también, en esta relatividad astronómica. Bueno, si nosotros tomamos como referencia un fenómeno astronómico y lo seguimos,
no pararíamos hasta dar toda la vuelta al mundo cruzando el mar. Exacto. Porque no hay otra manera de que podamos tener información a partir de un astro real de la astronomía. Perfecto, entonces ahí quedaría descartada la posibilidad de que sea una situación astronómica. No, pero hay una prueba mucho más contundente, a ver. Que es lo que vamos a hablar ahora. A ver. Cuando los astrólogos parten de más o menos Persia o por ahí, o Mesopotamia, porque no se sabe de dónde eran, pero se presupone que eran de esa zona, y empiezan a viajar hacia Jerusalén siguiendo a un fenómeno luminoso. Ya no vamos a estar hablando de estrellas. Exacto, un fenómeno luminoso, porque vamos a demostrar que no es. Siguen exactamente la dirección este-oeste. Cuando llegan a Jerusalén, que está más o menos en la misma latitud de donde salieron, la estrella desaparece. Y entonces van a buscar a Herodes, que era el rey gobernante en ese momento, a preguntarle, bueno, queremos saber qué es de este rey de los judíos, que acaba de nacer, según lo que tenemos como información. Y por supuesto Herodes dijo, ¿qué pasa? Se me está moviendo el piso, hay un nuevo rey que no es mi hijo. Sí. Así que vamos a averiguar y después vamos a ver si lo podemos eliminar como un competidor. Bueno, y llaman a todos los escribas que conocían muy bien los documentos escritos sobre el nacimiento del Mesías, y encuentran lo que acabo de leer, que debía nacer en Belén. Lo curioso es que Belén no está en la misma línea este-oeste, sino está a 8 kilómetros directamente hacia el sur. Como una estrella que tiene que moverse de este a oeste por el movimiento de rotación de la Tierra, puede cambiar su dirección del movimiento, incluso primero desaparecer y después cambiar su dirección de movimiento a una dirección norte-sur. Y es más, detenerse en un lugar donde dicen que encontraron supuestamente estaba el niño. Ese es un tema que también vamos a hablar, porque dice el texto, dice una casa. O sea, no era una cueva, no era un pesebre, ni no una era casa. nada de eso, sino una casa. O sea, el niño ya tenía su casa. Tal vez un año de edad o algo así. O sea, ya no era un bebito recién nacido. Ahora, Francisco, si descartamos la posibilidad astronómica y la parte física casi que has tocado tú, ¿no? Porque el movimiento que has explicado de una manera rotunda es una observación física. Entonces, ¿qué cosa era? Si no era una estrella, no era nada del firmamento, ¿qué podría haber sido? Bueno, si no es un fenómeno natural, tiene que ser un fenómeno artificial. Artificial. ¿Qué se entiende dentro de la terminología física? Hecho tecnológicamente. Tecnológico, o sea, un aparato. Un aparato. Una máquina. Así es. Y creo que debemos ser valientes cuando hablemos de este tema. No, por supuesto, acá tenemos la libertad de hacerlo, no te preocupes. Y yo soy parte de esa libertad porque me encanta tocar este tema. Entonces, quiere decir de que la estrella de Belén no era ninguna estrella, ninguna situación cósmica ni nada por el estilo, sino era un objeto volador no identificado. Así una es. Máquina. Además, la tecnología de la época no tenía aviones, no tenía globos, no tenía helicópteros, no tenía absolutamente nada. Como para poder decir, bueno, claro, podría haber sido como ahora, porque ¿no? Generalmente los ovnis son asociados gratuitamente a naves terrestres o globos aerostáticos, etc. Sí, cuando se quiere escamotear el tema. Pero en esa época no había nada que podía parecerse a un fenómeno luminoso que primero viajó de este a oeste y después de norte a sur. Y no a una distancia corta, sino una distancia muy larga, como para que no haya la menor duda de qué estamos hablando. Y la física demuestra de que es imposible pues que una estrella vaya de izquierda a derecha y después se regrese de derecha a izquierda. Es imposible. Sigue su ruta constante. Exactamente. Ahora, esto traería también otra pregunta más encima de todo, ¿no?
Entonces los ovnis que tienen movimientos inteligentes, ¿no? Porque es una máquina con movimiento inteligente, quiere decir que alguien estaba dentro de esa máquina, ¿no? Definitivamente. Y que ese alguien sabía, según los hechos bíblicos, de que el Mesías o el supuesto Mesías iba a nacer, o era un escogido o era un extraterrestre. Sí, porque hay una referencia al tema. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, verso 8, dice que había unos pastores que estaban en la noche pastoreando sus ovejas. Sí. ¿Puedo hacer una pequeña digresión sobre este tema? ¿Por Sí. qué los pastores estaban de noche con su ganado? Sí, claro. Muy bien. Miren, este es un detalle muy importante para ubicar correctamente la natividad, porque la natividad no pudo ocurrir el 25 de diciembre, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque en esa época hace mucho frío y las crías que deben nacer en esa época se morirían si estuvieran a la intemperie. Esto es una pista bien clara para ubicar la Navidad en el contexto temporal correcto. Cuando salían los hebreos a hacer cabañas, la famosa fiesta de las cabañas, en el campo, y salían con todos sus ganados a recordar el tiempo que pasaron en el desierto del Sinaí, en el viaje tremendo de escape de los egipcios. Bueno, es justamente en la época de la fiesta de las cabañas donde los hebreos durante muchísimos siglos habían estado celebrando la fiesta de Sukkot, de las cabañas o de los tabernáculos. Entonces, si nosotros cogemos el calendario hebreo y asociamos nuestro calendario gregoriano a ese calendario, nos vamos a encontrar, y esto es una primicia, nos vamos a encontrar que la verdadera Navidad, la Navidad histórica de Jesús, debió ocurrir entre fines, digamos, entre los 15 últimos días del mes de septiembre y los 15 primeros días del mes de octubre. Esta es una primicia. Wow, interesantísimo. Que todavía se puede probar, no hemos venido a eso, lo vamos a dejar. Vamos a dejarlo para otro momento porque es bien interesante precisar un poquito más esto. Pero, exacto, ¿por qué los pastores estaban con sus ovejas a la intemperie? Porque estaban celebrando la fiesta de Sukkot o de las cabañas. Y entonces iban con sus ganados a hacer un servicio religioso durante 7 días. Perfecto. Entonces, en Lucas, como estaba diciendo, dice que habían unos pastores y que se presentó un ángel. La palabra ángel no es un ser alado, eso es un producto de la imaginación de los artistas. Ángel significa mensajero de Dios. Mensajero de Dios, exacto. Y el que no me crea, que busque pues el diccionario y vea lo que significa. Bueno, ¿qué dijo este ángel? Este ángel se presenta, ya, dice el texto, no lo voy a leer porque creo que ya no nos queda mucho tiempo. Con el tiempo ya. Se presenta delante de los pastores y les dice: ha nacido el Mesías y ustedes tienen que ser los primeros en verlo. Entonces yo supongo que los astrólogos supieron que ese resplandor, ese objeto luminoso que los guió por 1000 kilómetros hasta Jerusalén, se comunicó con ellos para indicarles que esta estrella era una estrella enviada para que ellos supieran que había nacido este personaje tan fabuloso que ha cambiado toda la historia de la humanidad durante unos 2000 años. Muy bien. Entonces, ese ángel de repente era uno de los que estaba dentro de ese objeto volador no identificado. Con toda probabilidad. Francisco, muchísimas gracias. El tiempo aquí en televisión vuela. Muchísimas gracias por tu presencia y te comprometemos para otro momento que estés por acá. Correcto, y muchas gracias, y gracias a los televidentes que me han tenido paciencia. No, las gracias a ti.
Amigos, bueno, el tiempo nos ganó, esto es todo por hoy, muchísimas gracias por su presencia, esperamos de que este programa haya sido de vuestro agrado y los esperamos la próxima semana en este mismo canal y a esta misma hora. Recuerden que todo aquello que se genera en la mente repercute en el mundo físico terrenal, por lo tanto pongamos todo lo mejor en la mente para que nuestro entorno se modifique a nuestro provecho y placer. Que este majestuoso universo los ilumine hoy y siempre. Nos vemos la próxima semana y muchísimas gracias.